Tuvo que ver, decíamos, con la bonificación, la tarifa eléctrica para los productores de arroz. Por eso estamos en contacto con Enrique García, el expresidente de la Asociación de Plantadores de Arroz de la provincia de Entre Ríos, que bueno, tan gentilmente nos atiende un sábado a la mañana. Enrique, buen día. Hernán Rossi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para vos y todo bien. Muy bien. Bueno, Estamos. Enrique, es así, o sea, el gobernador anunció puntualmente la bonificación en la tarifa eléctrica para el riego arrocero del 25 al 65%, junto con un reconocimiento de la estabilidad del cultivo. En los meses sin riego el cargo fijo se reduce al 10%. Puntualmente, ¿qué significa esta reducción del 65 al 25% para el productor arrocero? ¿Es significativo o es un título nada más? Mira, te puedo corregir, Sí, por favor. eh, porque si bien el gobernador anunció la medida, quedó un poco confusa cómo era la Implementación. bonificación, ¿no? A ver. Esto es una medida que venimos, los productores arroceros de toda la provincia, venimos solicitando durante varios gobiernos, y en realidad la bonificación obra solo en los meses donde no ocupamos las líneas, ¿no? Y es un porcentaje que va aplicado solamente al cargo fijo. O Ah, sea, nada un que ver. productor cuando ocupa las líneas, que es desde fines de octubre hasta fines de febrero, paga el 100% de la tarifa. Cargos fijos más el consumo. Eso no cambió nada, eso sigue exactamente igual. Lo que sí se reduce y drásticamente, que es una medida que nosotros celebramos porque es lo que veníamos pidiendo en los últimos 15, 20 años, es la reducción de el cargo fijo, o sea, del concepto que se pagaba por cargos fijos, que es sobre mantenimiento de líneas, en los 8 meses donde no ocupamos las líneas. A ver, Enrique, pero entonces el gobierno hizo una trampita en el anuncio, porque queda como que el productor va a tener una reducción drástica a la hora de producir, y no es así. Más allá de que sea importante también la reducción de cargo fijo los meses que no se produce, es bien distinto de lo que ha recorrido los medios de la provincia. Claro, por eso estoy queriendo aclarar en los medios que si bien la medida es positiva y celebramos la medida, no es la reducción de la tarifa, porque por ahí se puede interpretar mal que nosotros vamos a pagar solamente una tarifa regalada. Eso no es real. Lo que sí queremos aclarar es que es algo justo que nosotros veníamos pidiendo hace un montón de años, por eso es que apoyamos la medida. O sea, para que vos te des una idea, el impacto que tenía el cargo fijo en los costos eléctricos del productor arrocero era más o menos un 35% del global de la campaña. O sea, si vos tomás de octubre a septiembre del próximo año, el productor pagaba en concepto de cargo fijo durante los 8 meses donde no regaba, donde ni siquiera ocupábamos las líneas, y la otra contrapartida es que las líneas se caían. Cada tormenta tenemos que andar Claro. levantando cables, ¿viste? O sea, eso era lo que nosotros pedíamos, decir, che, si nosotros vamos a pagar un cargo fijo elevado y que representa el 35% de lo que gasta el productor durante todo el año, eh, que las líneas estén en condiciones. Perfecto. A ver, resumiendo entonces, eh, en los meses que ustedes producen no hay descuento, no hay tarifa bonificada para el consumo eléctrico. Sí lo hay para los 8 meses que ustedes no producen, donde el cargo fijo era enorme y le significaba un porcentaje enorme en la rentabilidad o en los costos totales de la campaña. ¿Es así? Exactamente, es correcto, tal cual lo dijiste. Perfecto. Nosotros íbamos a hablar pensando que era aún más importante, no deja de ser relevante por lo que vos decís, que era un 35% prácticamente. Decía, ¿esto evitará o empezará a evitar que los productores sigan yéndose a Corrientes? Hoy Corrientes nos lleva mucha ventaja al respecto, Enrique, respecto de las condiciones, ¿o se ha igualado bastante? ¿Cómo es? Mira, en los años predecesores las condiciones estaban muy similares, porque lo que en una provincia vos tenías de aumento en el costo de riego, en la otra provincia lo tenías en el costo del alquiler de la tierra. Esta campaña, la verdad es que Corrientes tiene un plus a favor,
de versus Entre Ríos, ¿no? No sé si la medida esta va a llegar a mitigar la diferencia, pero bueno, creemos que el precio relativamente para las próximas, que es lo que quisiéramos todos, ¿no? Vuelve a los valores normales. Yo creo que Entre Ríos tiene que recuperar la área que se va a caer. Enrique, vamos un poquito para atrás. ¿Cómo resultó la campaña pasada para los productores de Entre Ríos? Bueno, la campaña pasada, si nos remitimos a la siembra de la campaña anterior, ¿no? Había muy buenas expectativas con el cultivo. Si bien teníamos siempre el temor de que India libere las exportaciones, que, a ver, te resumo un poquito, o sea, el Sí. precio excesivo que hubo en el precio del arroz fue por una medida de India, que es el principal exportador mundial de arroz. Uh-huh. Y bueno, eso hizo que los valores internacionales de arroz se disparen, porque el mercado del precio no es que hay pizarra como soja, que mirás en la pizarra de Chicago. En los países grandes exportadores sí hay, pero en Argentina es oferta y demanda. Claro. ¿Viste? Como teníamos un precio internacional muy bueno, las expectativas eran muy buenas, con lo cual en Entre Ríos se aumentó casi un 15% del área. Con lo cual celebramos porque hubo muchos productores que no estaban activos en la actividad, que volvieron a apostar por el arroz. Dijimos, bueno, espectacular porque se empiezan a sumar productores, y cuando cosecharon esa campaña, resulta que India, cuando íbamos por el 50% de transcurrida la campaña, libera las exportaciones y el precio se empieza a desplomar. O sea, el productor sembró con un arroz de $400 y cosechó con un arroz de 200, y hoy menos, con lo cual necesitaba el doble de kilos para pagar los costos, ¿no? Y eso hizo que en esta campaña, en esta siembra, tengamos una expectativa de caída de mínimo un 20 o un 25% en Entre Ríos. Claro. De aquellos 15 que habían recuperado, bajan por lo menos un 10, un 15, aún más. Exactamente. Y con la consecuente caída de esos productores que se sumaron a la actividad, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa de precio de la próxima campaña? Así planchadito, digamos, no hay en el horizonte algo que diga, bueno, tal vez India retoma su medida, además, no. En principio es con números flojos. En principio, el primer semestre del próximo año creemos que va a ser un precio, debería estar un poco más arriba de lo que está hoy en Argentina, porque en los países vecinos, cuando vos mirás Uruguay y Brasil, hay posibilidades de que haya un aumento. No va a ser significativo, no es que vamos a volver a los precios del 24, eso lo tenemos en claro, pero sí debería aumentar por lo menos un 15, un 20% el precio, y bueno, y con eso poder llegar a valores razonables en el costo de producción, ¿no? En el ring de indiferencia, vamos a decir. Sí, Enrique, y por lo que vos decís, Argentina, o el productor argentino depende mucho del mercado exterior. ¿Qué cantidad o qué porcentaje, a grosso modo, no te pido que seas exacto, obviamente, pero qué porcentaje del arroz producido en Argentina se consume internamente y cuánto se va fuera del país? Mira, esa relación se mantiene estable a lo largo de los años. En Argentina tenés que pensar que se consume entre el 40 y entre el 35 y el 50% oscila, ¿viste? Según la producción que tengamos en el país. Pero ese porcentaje no varía, porque el argentino, la cultura argentina, prefiere comer trigo, fideos, en vez de arroz, ¿viste? Sí. En la realidad tenemos un consumo bajo de arroz, si bien ha aumentado en los últimos años a través de productos diferenciados como snack, galletitas y esas cosas, pero no es un consumo elevado. Y ese 50 del exterior es el que marca el precio localmente también, o sea, no es que porque el 50% de Argentina consuma nuestro arroz, el precio tiene un precio diferencial por encima. Exactamente, no escapa a la ley de los otros productos, digamos. O sea, si bien acá adentro
opera la oferta y demanda, siempre va a estar mirando el precio internacional, ¿no? Eso es como cualquier grano. Exacto. La exportación te va a ir marcando un cierto ritmo en el precio. Si bien acá en Gualeguaychú, en nuestra zona, en una época se veían arroceras, ahora son cada vez más esporádicas, es más, me cuesta recordar haber visto un campo con arroz en los últimos tiempos. Eh, Hoy, el productor arrocero entrerriano, ¿dónde está localizado básicamente? ¿Qué departamentos? Mira, el mayor productor, el departamento de mayor superficie es Villaguay. Sigue siendo Villaguay. San Salvador está ahí en tercer, cuarto lugar. Pero si vos nucleas la zona de San Salvador, 40 kilómetros a la redonda, tenés departamento Villaguay, San Salvador, parte de Colón, tenés nucleado casi el 50% del área provincial, ¿viste? La mayoría de los productores son productores oriundos de San Salvador que siembran en Villaguay o en departamento Concordia, Federal, y después tenés todo lo que es de represa, que está Federal, Feliciano y Río en La Paz, principalmente, ¿no? Y Gualeguaychú. Este año se sumó Gualeguaychú y creo que ahí sigue el proyecto. Está bien. Recordemos que el arroz necesita condiciones muy especiales para alguien que por ahí no está muy vinculado al tema agropecuario. No es un campo normal, necesita obviamente de agua, de riego, de unas condiciones muy especiales que obviamente deben encarecer eh, el proceso. Hoy, ¿cuánto cuesta en promedio la implantación de una hectárea y cuánto necesita para salvar los gastos un productor arrocero en la provincia de Entre Ríos? La verdad que es muy buena pregunta. El productor arrocero, lo que bien decís, arranca la campaña inmediatamente posterior a la cosecha del anterior, ¿no? Sistematizamos el suelo, o sea, preparamos el suelo, lo sistematizamos, que quiere decir que le hacemos taipas, curvas de nivel, después lo preparamos para la siembra, eso te lleva un montón de horas y días de laburo arriba de los campos, y cuando lo tenés preparado no podés cambiar la decisión para sembrar otro cultivo, porque todo el campo queda preparado para arroz, ¿no? Eh, todos esos gastos que tenemos de laboreo, después sumarle los insumos y demás, estarían hoy rondando entre 1.800 y $2.000 según la cantidad de trabajos, la zona donde estés, varía en la provincia, pero tenés que pensar en un promedio de $1.900. Con un arroz que oscila entre 160, $170 en los mejores casos, estás por encima de las 10 toneladas de rinde promedio seco por hectárea. O sea que son muy finitos. Están en rojo. No hay una producción en la provincia que no esté en rojo. ¿Qué pasa? Volvemos a lo que te dije anteriormente. El arroz tiene un potencial de suba al precio. Claro. Internamente estamos con una sobreoferta que lo va a mitigar, creo yo, la caída de área, y con lo cual el año que viene, con un 15% de aumento de precio, estaríamos en 9.000 kilos, 10.000 kilos, variando eso, con lo cual hoy lo que hay que tener en cuenta es que el productor está sembrando a pérdida. O sea, ¿por qué el productor arroz siembra a pérdida? Porque el equipo de trabajo que tiene el productor, la gente capacitada, porque no todo el mundo sabe regar, manejar agua, esa gente que se capacita durante años, lo hace con los mismos productores, no se consigue, no es fácil de reemplazar, y cuando uno arma un equipo de trabajo, para este tipo de economía, si lo desarma, después es como arrancar de cero, ¿no? Claro. Uno si baja un 50% del área, después al otro año no vuelve a ser el 50 más. O sea, Sí, eso sí. lo tenemos claro, y el equipo de trabajo, toda la maquinaria, todo lo que uno tiene,
va proyectado en base a un crecimiento, o por lo menos siempre miramos 1 o 2 años adelante nosotros, ¿no? Si bien ya estamos sembrando la campaña 25-26, estamos pensando, estamos desarrollando y viendo cómo vamos a diagramar la 26-27, porque hay muchos productores que tenemos la particularidad que rotamos con ganadería, y cuando vos le entregás el rastrojo que aprovechan los animales, el rastrojo de arroz, lo pastorean los animales, te entregan otro campo y vos ya empezás a laborear. En febrero del 26 vamos a empezar a laborear. Y sin embargo todavía no cosechamos la 25-26. Claro. ¿Viste? O sea, por eso te digo, es muy difícil cuando un productor se cae que retome la actividad. Sí, con un agravante, digamos, lleva tanto la mirada hacia el futuro, o estás preparando ya para 2 campañas para adelante, que difícilmente puedas cambiar de un golpe de timón cuando ves que el precio va a bajar o demás. Digamos, no tenés escapatoria. El terreno preparado para el arroz por ahí no puede ser adaptado rápidamente para otro, y aunque veas y las pizarras digan, mirá, vas a tener precios en rojo, no, el barquinazo no lo podés dar de manera bien rápida. No, por eso te digo, ¿viste? O sea, cuando uno dice, ¿por qué siembran si no les da? Y lamentablemente porque tenemos todo un equipo, toda una gente, o sea, hay un montón de gente atrás nuestro, que no podemos tomar una decisión drástica de decir, damos un barquinazo, dejamos toda esa gente y después esa gente se va a ir a buscar laburo a otra parte. O sea, no formás un equipo de trabajo de un día para el otro. Y nosotros necesitamos de una persona cada 80 hectáreas que cuide el agua, que la dirija dentro de la chacra. Si bien es un cultivo extensivo, yo lo tomo como artesanal, porque vos tenés una persona cada 80 hectáreas que te riega durante 90 días y camina todos los días la chacra 2 veces al día, o sea, a la mañana y a la tarde, y va viendo dónde va el agua, cómo va, si la distribuye para un lado o para el otro, y eso es capacitación, eso es horas de andar arriba, ¿no? Enrique, por eso es que decimos que bueno, siempre el cultivo de arroz es colonizador, porque donde va, claro, lleva gente, lleva su comparsa, talleres, lleva todo lo que pasa. Eso se vio mucho acá en la zona de Mercedes Corrientes, donde hay empresas grandes, que antes Mercedes era un pueblo ganadero, hoy es un pueblo que está totalmente cambiado por la llegada del cultivo de arroz, ¿no? Enrique, la última. Olvídate del escenario internacional por un momento, más allá que es sumamente importante. Pero si hubiera una medida nacional o provincial que vos pudieras convencer al gobierno de turno que se aplique para cambiar o para mejorar, ¿cuál sería una medida, una decisión interna de nuestro país, de nuestra provincia, a favor del productor arrocero, independientemente del precio internacional? Bueno, yo creo que no escapamos a todas las medidas que están pidiendo las entidades, que es la baja impositiva. Ya tenemos una carga impositiva muy alta y en un cultivo de alto valor más aún. Eso sería la medida primordial que yo pienso. Después, una medida inmediata que se la planteamos a las autoridades de turno y que tiene un impacto inmediato, es lo que tiene que ver con el combustible. En el caso del arroz, que es un alto demandante de este insumo, ¿no? Uh-huh. Pero yo iría, como primer medida, la baja en la carga impositiva, ¿no? Que lo están pidiendo todas las economías regionales y todos los cultivos, ¿no? Perfecto. Enrique, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy clarito pintando el panorama del productor arrocero aquí de la provincia de Entre Ríos. Te mando un abrazo grande y bueno, y hasta cualquier momento. Bueno, igualmente, un gusto siempre hablar con ustedes y que nos tengan en cuenta. Que tengan un buen día. Igualmente para vos. Era Gracias. Enrique García, presidente de la Asociación de Plantadores de Ahorro de Entre Ríos. Vamos a ir a una pausa